Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar un ratito antes, así vamos dando tiempo a que entren todos. Y bueno, hoy había preparado un videito para hablar sobre un tema, pero bueno, después de lo que ayer estuvimos trabajando, ¿no? Y visto y considerando que había muchos que les dificultaba bastante algunos términos que usa Antonio Blay, preparé otra cosita, ¿sí? Que está referida a los trabajos que hay que hacer. Así hoy lo hacemos un poquito más práctico. Esa es la idea, ¿no? De dar un poquito más práctico. Pero vamos a arrancar, ¿sí? En lugar de arrancar con los trabajos, mientras van llegando los demás, vamos a arrancar con el video que iba a hacer hoy para darles un pantallazo, ¿sí? De lo que vamos a empezar a ver hoy, y después seguimos con los trabajos. Entonces vamos a ver hoy dos videitos, así que voy a poner este primero, ¿sí? Que sería el que nos correspondería de hoy, de la sesión de hoy. A ver, ahí está. No sé por qué se pasa. A ver, estoy mirando porque este, si lo pongo, a ver, vamos a eliminar este. Vamos a eliminar este y después lo ponemos. Así no se nos complica, porque no me deja poner los dos al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a arrancar con este. Hola Carolina. Entonces la idea es así. Vamos a arrancar con los trabajos a realizar y después voy a ir poniendo un poquito el otro video porque tengo que sacar uno y después poner el otro. A ver acá, ahí está. Ahí me marca la conexión que está bien. Bueno, ustedes igual cualquier cosa me avisan si se va la conexión. Espero que hoy no se corte porque ayer se cortó. Bueno, lo importante en esta propuesta de Antonio Blay, en este trabajo de autorrealización que propone él, a lo que se ha dedicado toda su vida, ¿no? En todos sus cursos que ha dictado, es que él toma como base, como partida, que esto ya lo hemos dicho, pero lo vamos a volver a repetir porque es muy importante, es que cuando el individuo recupera su unidad, es cuando está en condiciones y solo entonces de descubrir una unidad mayor. Él primero dice que hay que descubrir la unidad menor, o sea, si yo no me integro primero como individuo, yo mismo resuelvo mis conflictos psicológicos, vendrían a ser mis traumas, no puedo descubrir esa unidad mayor a la que aspiro. Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad, y por lo tanto hay tensión, y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando nos obligamos a hacer un trabajo de este estilo y hay mucho por limpiar a nivel inconsciente, como dice él, ¿no? Entonces me voy a poner más tenso todavía. En lugar de beneficiarme, me voy a perjudicar. Ese algo mayor aumenta la tensión de lo que ya estaba, o sea, de esta dualidad que estoy viviendo. ¿Sí? Es decir, que si yo no estoy, hola Rosario, si yo no estoy todo unificado, hola Sonia, no estoy todo unificada en mi individualidad, o sea, integrada como persona, sin ningún trauma psicológico de nacer, dice él, ¿no? Me va a ser muy difícil alcanzar esta unidad mayor. Por eso le da tanta importancia a los trabajos. Entonces yo lo que hice hoy es hacer una enumeración de los trabajos que propone él, a pesar que ya algunas técnicas hemos visto anteriormente, pero las que él le da más importancia.
y bueno, y están explicadas una por una. Hice hasta el trabajo con el inconsciente. Después del trabajo con el inconsciente siguen más prácticas que él propone, pero como son largas, por ejemplo la expresión con la música es larga, después lo del centramiento, entonces para no poner tanto hice solo hasta el inconsciente. Si nos llega a quedar tiempo, estaría bueno que hoy veamos el otro video, que después lo voy a tener que cambiar por este porque tenía los dos puestos juntos, pero no me deja poner los dos juntos, o yo no sé cómo se pone, también puede ser. Y después vemos el otro. Bien, una vez aclarado esta parte, vamos a ver que él dice también que cuando el individuo recupera su unidad es cuando está en condiciones, o sea, su unidad se refiere a su unidad como sí mismo él, ¿no? Como persona, está en condiciones y solo entonces de descubrir una unidad mayor. Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad y por lo tanto hay tensión y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión de lo que ya estaba, y otra vez vuelvo a repetir, que lo dice otra vez, la dualidad en la que estoy viviendo. O sea, cuando hay conflicto es porque estoy dividido, si no yo no podría experimentarme ni tenso, ni intranquilo, ni nada de eso. Cuando nos experimentamos así es porque aún no estamos viviendo en unidad con nosotros mismos, ¿no? Uno solo puede abrirse de un modo natural e integrado a una unidad mayor cuando uno es una unidad en lo menor. Y esto es fundamental. Y después van a ver que más adelante, cuando veamos otros trabajos que propone Blay, van a ver cómo él hace siempre hincapié en esto, siempre hace hincapié en esto. Bien. Bueno, el primer trabajo, por eso ahí dice 1, es la atención. Esto ya nosotros lo dijimos en los videos anteriores, pero lo vamos a volver a repetir porque acá le vamos a dar como un pantallazo para que nos quede bien fijado y para que nos demos cuenta de lo importante que es practicar esto, de la atención. Él dice que hay que distinguir entre atención, que es mirar, y pensar. No es lo mismo prestar atención que pensar. Se está apuntando a un proceso de investigación. No se trata de recrearse en una situación cerrada. Yo tengo que estar atento, ¿sí? Despierto en mí. No ponerme a pensar acerca de esto, o acerca de un objeto, o de una situación. Pensar no sirve para nada. Estar atentos sí sirve para mucho. Y ahora vamos a ver por qué lo recalca él, ¿no? La atención es la facultad de dirigir la mente a algo, de ser consciente intencionalmente. Así como la conciencia es el hecho simplemente de darse cuenta de algo, la atención es el hecho de percatarnos de ello de un modo intencional. Cuando yo pongo conciencia, o sea, cuando tomo conciencia me doy cuenta, pero cuando presto atención me estoy percatando de algo, estoy atendiendo a algo de manera intencional. Pongo mi foco de atención en ello. La atención es un acto simple. En ella se localiza, se da nombre a lo que se ve sin juicio. Prestar atención, estar atento, es no juzgar lo que estoy viendo. Es solo atender a lo que estoy viendo, que no es juzgar. El único medio de llegar a la atención es la atención. O sea, si yo quiero cultivar la atención, es justamente prestando atención. Voy a ver por este lado un ratito. Hola Marcela, hola Laura. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso de las prácticas
de Antonio Blay, pero bueno, dándole un enfoque un poquito más profundo para que quede en orden y se vea bien cómo es el trabajo que él propone. Así cuando veamos el otro video podemos captarlo. Bien, observar es observar, no es pensar. Observar es un acto simple por el cual yo dirijo la atención para ver. Por eso él siempre dice esta frase, mirar para ver. No para teorizar, no para comparar. Mirar para ver y comprender. Desde esa mirada atenta, sin juicio, sin que mi mente intervenga y me narre la situación y me explique lo que está pasando. Cuando mi mente está ahí explicándome la cosa es porque no estoy observando sin juicio, o sea, no estoy en la atención, estoy pensando, no estoy interpretando la cosa. Como primer trabajo, la atención despierta para observar. Y fíjense en que dice atención despierta, o sea, yo tengo que estar atento todo yo, bien despierto, para ir descubriendo qué está funcionando. Y con esta atención no solamente iré descubriendo los condicionamientos, los hábitos adquiridos, sino que también iré descubriendo el personaje que estoy representando en la vida. Cuando yo estoy atento, estoy, podríamos decir, fuera de ese personaje. O sea, no estoy metido en el personaje, me olvido de mí, me olvido de mi personaje. Y soy yo, todo yo, quien yo soy, observando, atendiendo. Eso es atención, no atención desde el personaje, sino quién es el que está observando al personaje. Ese que observa al personaje, que se da cuenta de los condicionamientos que tiene, de los hábitos adquiridos que tiene, ese es el que hace realmente el trabajo. Esta atención tiene como efecto que en el momento que voy descubriendo el personaje, me doy cuenta del carácter ficticio. Cuando yo observo mi personaje, especialmente, también puedo observar los personajes, los otros personajes también, ¿no? Pero especialmente el mío, de a poco me voy dando cuenta de ese carácter ficticio, de película que tiene, o sea que es artificial mi personaje. Es decir, que darse cuenta es poder ir soltando lo falso y descubrir lo auténtico por sí mismo, y por tanto esto se va haciendo evidente. Es ir viendo lo que permite ir soltando. Vieron que ahora está tan de moda esto de soltar, pero la gente dice soltar y no sabe ni qué es soltar. Porque no practicamos, no estamos atentos a nuestra vida. O sea, no nos vivimos en lo que Blay dice el yo experiencia. Estamos siempre en el yo idea o en el yo ideal. O entre ambos, que es representación del puro personaje. Yo tengo que ir viendo, ir mirando, estar atento, porque eso es lo que me va a permitir ir soltando, el darme cuenta de que ese personaje es falso. Yo no soy eso. Yo estoy identificada con eso, pero yo no soy eso. Solo es un personaje que represento acá. O sea que el primer trabajo es la atención. Y el segundo trabajo es la actitud positiva profunda o movilización del potencial. Y ahora vamos a aclarar qué es esto, porque cuando nos dicen actitud positiva, nos pensamos todo que tenemos que estar contentos y pensando en positivo, ¿no? ¿Quiénes vinieron? Hola Manu, hola Marcela, hola Estela. No es pensar positivo, no. Es una actitud positiva. Esta actitud positiva profunda moviliza el potencial. Entonces él lo que explica es que esto es empezar a tomar en propia mano la propia vida, en lo que depende de mí, y lo que depende de mí son mis propias respuestas.
No dependen de mí las situaciones ni los estímulos, o sea, lo que sucede ahí fuera. Pero sí depende de mí, totalmente de mí, si estoy despierto, mis respuestas a las situaciones, sean las que sean. Si yo estoy despierto, voy a responder, o sea, si estoy en el fondo, si estoy centrado, voy a responder desde mí. Pero esto solo es posible cuando yo estoy muy despierto. Por esto es tan importante la atención. Por eso la práctica de la atención es fundamental. ¿Sí? Hay que practicar la atención durante el día. Estar atento, observando a este personaje, con una mirada sin juicio. Recordemos que el personaje es el ego, ¿no? Ego y personaje es lo mismo. Porque me permite estar más allá de esos mecanismos que están funcionando automáticamente. O sea, la actitud positiva es cuando yo estoy en el fondo, cuando yo estoy todo yo centrado, observando a este personaje en atención plena, o sea, en esa atención sin juicio. Es una observación sin juicio la atención, ¿no? Y me doy cuenta, ¿sí? Pero no me juzgo a mí por lo que estoy viendo. No, solamente observo para darme cuenta. O sea, es como dijo anteriormente, ir viendo para ir soltando. Yo puedo soltar algo cuando ya no me sirve, ¿sí? Cuando algo no me sirve, lo tiro. Pero mientras yo todavía creo que me sirve, lo sigo guardando, lo sigo sosteniendo. Esta actitud positiva está basada en la intuición de que yo soy en sí, esencialmente, intrínsecamente, energía, inteligencia y amor, felicidad. Yo solo tengo que saber, no pensar. Y por lo tanto mi vida tiene como sentido el actualizar esto en cada instante de mi existencia. No se trata de decir, y fíjense en la diferencia que hace acá, yo tengo amor o inteligencia. No es que yo tengo, sino que yo soy inteligencia, amor y energía. No tengo, sino que soy. Y eso es muy importante darme cuenta de que no es lo mismo decir que lo tengo que lo soy. Gran parte del trabajo, por lo menos en una larga trayectoria, consistirá en llegar a ser de un modo experimental esa inteligencia, esa energía y esa afectividad directamente, inmediatamente, no desde un yo pequeño, o sea, desde este personaje. El único yo es esa realidad. Él le llama el alma, pero no es el alma que nosotros conocemos de la iglesia. El alma viene a ser como la esencia. Blay lo usa como un estilo así. El alma es lo que soy. Si queremos llamar alma a estos focos de inteligencia, energía y afectividad, no la tengo, la soy. Fíjense en que él insiste mucho en esto. Bien, primer trabajo entonces la atención. Segundo trabajo, la actitud positiva. Y tercer trabajo, descubrimiento del personaje. Descubrir el personaje es muy importante porque es descubrir el error en el que uno está metido generalmente del todo. Descubrir ese personaje que yo estoy creyendo ser. Ir descubriendo su perfil. Descubrir su base, que es el yo idea infantil, pero que persiste, y descubrir su proyección, que es el yo ideal. ¿Ven? Acá el yo idea infantil está relacionado con el inconsciente. Ahora cuando veamos lo del inconsciente van a ver cómo se relaciona con esta idea infantil, ¿no? Que tenemos todos de nosotros mismos, esas ideas en las que nos quedamos atascados de nuestra infancia. Y descubrir todo esto que yo proyecto, todo eso que yo imagino llegar a ser. Se trata de una investigación en la que no hay que cambiar nada. Fíjense en lo que dice acá, no hay que cambiar nada, sino que se trata
de ver y comprender más y más. Si yo me pongo en una actitud de que quiero cambiar, que quiero agarrar con un palo a mi personaje y que desaparezca y que se porte bien, no me va a funcionar, ¿eh? No, tengo que tomar otra actitud, la de comprender. Bien, vamos a repasar. Primer trabajo, atención. Segundo trabajo, actitud positiva. Tercer trabajo, descubrir el personaje. Cuarto trabajo, actualización de los contenidos subjetivos. Cuando decimos subjetivos es lo que nosotros le llamamos punto de vista. O sea, cómo yo veo las cosas, ¿no? Objetivo es cuando la cosa es como es. Ahora, cuando soy subjetivo es cuando yo la estoy mirando desde mí. Entonces el principio es que yo he de aprender a vivir fuera lo que vivo dentro. Hacer de cara al exterior lo que soy en mi interior, para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una misma cosa. Esto es muy importante porque esto nosotros no lo tenemos muy cultivado, que digamos, porque debido al modelo y este modo de ser que tenemos tan incrustado, como una espina en la piel, yo cuando me relaciono con otros o me relaciono con las situaciones o con una experiencia que esté teniendo, que puede ser estoy observando un paisaje, por ejemplo, siempre, ¿sí?, estoy juzgando la cosa, la situación o la persona desde mis creencias, desde mi punto de vista particular, ese que yo me he enseñado. Y acá Blay lo que propone, ¿no?, es que trate de darme cuenta, a ver si lo que yo siento dentro, cuando observo, por ejemplo, un paisaje, digamos, bello, un amanecer, por decir algo, ¿no?, si ese sentir de dentro, ¿sí?, expresa lo mismo que yo estoy observando fuera y no hay contradicción. Por ejemplo, con las personas, a veces la persona está hablando y yo la verdad que ya digo, ahí esta persona cuando se dejará de decir toda esa pavada que está diciendo, y por dentro me viene todo eso, pero yo me expreso de otra manera hacia esa persona y le digo otra cosa, porque si le dijera lo que siento, ¿qué pasaría? Tendría un problema. Entonces, nunca soy sincero. Entonces, nunca lo de dentro está en concordancia con lo de fuera, en mi experiencia. Por eso siempre hay conflicto. Porque nunca soy yo, porque siempre tengo miedo de que lo que diga, lo que hago, cómo me muevo, cómo me vestí, ay, ¿qué estarán pensando de mí? Todas eso, ¿sí?, esos contenidos que están dentro, ¿sí?, yo tengo que actualizarlos, darme cuenta de ver si lo de adentro es concordante con lo de fuera, para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una misma cosa. No seguir actuando un personaje, porque yo sigo actuando el personaje, no puedo expresar, no me estoy expresando, ni estoy actualizando nada. Estoy siguiendo con la obra de teatro, ¿no? Bien, quinta. Y acá viene la parte interesante. Pero antes de esto vamos a repasar. Primer trabajo, la atención. Segundo trabajo, la actitud positiva. Tercer trabajo, descubrimiento del personaje. Cuarto trabajo, la actualización de los contenidos subjetivos. Y el quinto es la acción del inconsciente. Después de este vienen más trabajos, ¿sí?, más prácticas que propone Blay. Pero como no quiero que veamos tantas cosas juntas porque si nos va a hacer batata, vamos a hacer hasta acá. Y después vemos el otro video que es el que tenía preparado para hoy y puse este para que podamos ver otras cosas previas. Entonces, lanzarme a hacer este quinto sin haber trabajado los otros anteriores es complicado.
Las personas piensan que el inconsciente es una cosa que yo no sé, le paso el plumero y sale todo, sale el polvo. Vamos a limpiar el inconsciente. Y se hace en un solo día, de 8 a 5. Y ya lo limpié todo. Ay, qué bien que estoy. Ya lo terminé, pero no es así. No es así. Antonio Blay lo explica. ¿Quiénes vinieron? A ver, Adri. Hola Adri. Y hola Gloria, que no la saludé. Si yo todavía no trabajé en mí, ¿no? La atención. Si no trabajé, como dije antes, ay, no me sale el nombre ahora. La actitud positiva, el descubrimiento del personaje. Si no trabajé la actualización subjetiva, o sea, darme cuenta de, como decíamos ayer, ¿se acuerdan en lo último que leímos? Darme cuenta que dentro y fuera es lo mismo. Estar atento a cómo me estoy sintiendo con respecto a esto que estoy observando ahí fuera. Darme cuenta que en realidad es mío, porque yo soy el que estoy observando eso, no es otro, soy yo. Bueno, y empiezo a tomar conciencia de todo esto. Tirarme a la pileta del trabajo del inconsciente me va a ser difícil. No quiere decir que no lo pueda hacer, lo puedo ir haciendo conjuntamente con lo otro, pero hay que trabajar lo otro. Eso por lo menos lo dice Antonio Blay y lo da en este orden. Por algo será que lo da en ese orden. Cuando llegamos a esto del inconsciente, que ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir, y después estuve buscando ahí un libro que tengo de uno que lo conoció Antonio Blay cuando él era chico, él era pequeño, porque el padre de él era amigo de Antonio Blay. Este señor ahora es escritor, tiene un centro en España que se llama Espacio Interior, bueno, tiene un canal de YouTube también, y después, bueno, les voy a explicar más o menos lo que él propone, que es un poquito como más sencillo el trabajo del inconsciente, él lo hace como más simplificadito. Si quieren, en YouTube están los vídeos que subí yo, y también está ¿cómo se llama? Los audios de Antonio Blay, del curso de ser, que hay no me acuerdo en el audio número cuánto, pero hay uno de los audios donde él explica el trabajo con la misma voz de él a sus alumnos, ¿no? Ahí, para seguir investigando más. Pero yo creo que con lo que veamos hoy más o menos nos va a alcanzar. La acción sobre el inconsciente se divide en dos clases de trabajo muy específicas. La primera es que yo cambie las ideas o creencias que hay en el inconsciente. Las ideas o creencias que hay en mi inconsciente tienen que ser cambiadas. O sea, que yo reeduque mi inconsciente. Él a eso le llama reeducar el inconsciente. Ahora vamos a ver por qué le dice reeducar. La segunda parte, después de reeducar el inconsciente, es que yo liquide todas las situaciones que han quedado pendientes en el inconsciente. Son dos trabajos distintos. Una cosa es cambiar las ideas, reeducar, limpiar el error, los errores que hay, y otra cosa es permitir que todo lo que hay inacabado o retenido en el inconsciente se actualice y se liquide. Bien, vamos a ver la reeducación del inconsciente. Nuestro inconsciente, en el fondo, es como nuestra personalidad infantil. Es la personalidad infantil que ha aceptado unas ideas, unos modos, y sobre estas ideas que ha aceptado luego se han ido añadiendo otras. O sea, no es que en mi inconsciente solo hay lo de mi infancia y nada más, sino que eso se ha ido acumulando y acumulando y acumulando. O sea, ahora vamos a ver por qué se acumula, pero está lleno de creencias. Pero ¿qué pasa? Son creencias que yo, como no las veo, no las miro, me doy cuenta, siguen ejecutándose, como un programa de la computadora, ¿no? Se ejecuta así. Nosotros sabemos que 2 más 2 son 4, pero si el programa de mi computadora, yo llamo a un programador y le digo que me lo programen que 2 más 2 son 7,
Mi computadora, cada vez que yo oprima 2 más 2, me va a dar 7. Porque está programada así. Y así actúa nuestra mente inconsciente. Por eso es infantil. Por eso es ilógica. Por eso hace cosas, ¿no? Y de ahí es de donde nosotros actuamos siempre, desde el inconsciente. Porque nuestra personalidad infantil es la que se sigue ejecutando. Y eso puede suceder así tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años o más. Si ustedes observan, van a ver que es así. Obsérvenlo en los demás, que es más fácil. Vieron que es más fácil mirar la mierda de los demás que la nuestra. Pero bueno, si lo observan, van a ver que es así. Es una personalidad infantil. Pero básicamente viene definido por esto, por la mentalidad infantil que está persistiendo y actuando en nuestro fondo. Lo que también se conoce como el niño interior, ¿no? Bien, herido, el niño interior herido, ¿no? La mente es un elemento pasivo que registra lo que se le da. Y cuando la mente registra y acepta lo que se le da, actúa en función de las ideas aceptadas inevitablemente, ¿sí? Cuando una idea, vamos a suponer, ¿no? Como si fuera una máquina, entra en mí y yo la acepto y digo sí, claro, si esto es así, ¡pum! Ya queda almacenada ahí y para mí eso es así, es irrefutable. Así actúa nuestra mente, ¿no? En la medida que en nuestro interior hay ideas, mi estado interior y mi comportamiento serán la expresión de estas ideas. O sea, yo me comporto y me expreso de acuerdo a las ideas que hay en mi inconsciente. Exteriormente no puedo actuar de un modo distinto a lo que permiten las ideas que hay profundamente aceptadas en mí. Por eso, por ejemplo, si nosotros hacemos estos programas, ¿no?, de coaching, de crecimiento personal, y yo digo, ahora voy a pensar positivo, ahora voy a hacer así. Bueno, sí, mentalmente yo me puedo contar cualquier cuento, pero eso me va a durar un suspiro, porque otra vez se va a volver a ejecutar el programa inconsciente. Porque no es cuestión de que yo me lo diga y me convenza a un nivel consciente de esto. Las ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme y mi modo de funcionar ante las situaciones. Es como si nosotros fuéramos, por eso, un programa que se está ejecutando. Mi software debería ser el inconsciente. Yo tengo un software que funciona, que si me dicen se me fue el agua para el otro lado. Me dicen, no sé, algo que toca una idea que yo tengo enterrada en mi inconsciente, a la cual yo estoy muy aferradita y que yo creo ser esa idea, porque nosotros estamos identificados con nuestras ideas, yo voy a saltar como un resorte, por más que sea lo más tonto que pueda parecer. Así me hayan dicho, ay, pero no barriste la cocina, no sé. Pero resulta que en mi mentalidad infantil, cuando yo era chica, resulta que un día mi mamá, no sé qué, con la cocina y no sé qué asociación tengo, entonces ¡pum!, me salta la térmica y no entiendo por qué reacciono así cuando me dicen que no barrí la cocina, porque parece una idiotez, pero bueno, no es un ejemplo tonto, pero por lo general, cuando no estamos despiertos, actuamos así. Y tenemos que reconocerlo, porque si no observamos a nuestro personaje, no estamos en la atención y hacemos esos trabajos previos, claro, esto no lo vamos a captar. Pero si nosotros trabajamos todo lo otro primero, van a ver cómo todas las fichas se nos caen juntas. Por otra parte, todas estas ideas
son totalmente erróneas. O sea, son ideas que yo me creo, pero es que son erróneas. Todas las definiciones que doy de mí son falsas porque yo no soy ningún señor o señora, ninguna chica, ni ninguna persona. No soy ni listo ni tonto, ni alto ni bajo. Yo no soy ninguna de esas definiciones que me hice a mí mismo de mí, mis autodefiniciones o las definiciones que hacen los demás de mí. Yo soy yo en el sentido profundo. Por eso Antonio Blay tenía la frase famosa que dice: todo lo que digan de mí, no lo soy. No soy nada de todo eso que dicen de mí, ¿no? Como el tango de la Tita Merelo, se dice de mí, ¿no? Acá los personajes en la obra de teatro decimos cosas, todos tenemos, ay, somos unos opinólogos preciosos, qué lindo, nos encanta hacer prontuarios de todo el mundo. Claro, y encima tenemos nuestro propio prontuario, el autoprontuario, donde nos autodefinimos y ya nos creemos que somos eso, y bueno, no hemos creído que somos así. Algunos se creen que, bueno, que son los mejores y dicen que tienen la autoestima alta, se llama acá en el mundo. Pero bueno, cada uno vieron cómo es el asunto acá. Pero resulta que a nivel profundo, yo no soy nada de todo eso. Pero como resulta que yo me lo creo y lo tengo enterradito ahí en el fondo, en el inconsciente, tengo que hacer ahora un trabajo para darme cuenta que todo eso que me conté no es así. Yo no soy nada de lo adquirido. Yo no soy ningún modo particular de ser como identidad. Yo soy el foco de donde surge toda capacidad de actuar y de donde surgen todos los modos posibles de ser. Por ello, es fundamental que la mente deje de vivir en virtud de ideas falsas, erróneas, y que aprenda a aceptar la verdad, o a no pensar nada y descubrir simplemente lo que hay. Si piensa, que piense lo que la experiencia enseña que es correcto, lo verdadero, ¿no? Ven, acá apunta otra vez a vivir en el yo experiencia y dejar de vivirme en el yo idea o el yo ideal. Esto de yo idea, yo experiencia, yo ideal sería como decir pasado, presente y futuro. Es lo mismo con otras palabras. El pasado es pecado para el curso de milagros, ¿sí? La creencia de que yo hice algo malo. Bien. En el presente surge la culpa, me siento erróneo, por eso que creo haber hecho. Y en el futuro tengo miedo porque voy a ser castigado por eso que yo creo que hice. Que no lo hice, pero yo creo que lo hice y bueno, mi mente funciona así. Y esto sería lo mismo. El yo idea son las ideas de mi infancia, lo que yo me creí, lo que yo compré. El presente sería yo experiencia, ¿no? Que no tiene nada que ver con la culpa. Ahí podríamos hacer un pasaje porque es diferente, porque Blay lo ve en cuando yo expreso, ¿no? Cuando yo puedo liquidar todo esto mediante esta expresión, vivirme desde estos focos, liquidar todo eso que yo creo ser, y el yo ideal sería mi idea futurística, ¿no? Bañada de todos mis miedos y mis cosas ahí que tengo ahí, que de lo que va a pasar, que no sé qué, que todavía no pasó, pero nosotros el futuro lo imaginamos. Tiene que ver mucho con la imaginación. Vamos a poner que sigue. Ahora yo nunca voy a poder cambiar mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas aceptadas que hay en mí. Esto sería como un resetear, ¿no? Un resetear la computadora. ¿Vieron cuando tenemos que formatear? Formateemos porque ya los virus, ya va lenta la computadora.
Yo por lo menos hago eso. Cuando ya veo que la computadora va muy lenta, que no me permite ser, entonces la tengo que formatear. Entonces tengo que borrar todo. Toda la información, todo lo que tenía ahí la tengo que borrar toda y poner a resetear y después cargarle los programas limpios, sin virus. Yo no puedo ver conscientemente todo esto que ahora estamos explicando. O sea, yo darme cuenta así, sí puedo decir, sí, mira qué bien, debe ser que funciona así, pero no lo veo. Sin embargo, esto no me transforma, o sea, porque me lo expliquen, no me transforma, solamente que lo sé, ahora lo conozco, bien, es así. Sigo funcionando como siempre porque lo que me hace funcionar son los modelos, las ideas, las consignas que están metidas dentro y que están aceptadas. Hasta que no cambien las consignas, las ideas profundas no pueden cambiar los modos de funcionar. Voy a seguir funcionando igual. Por mucho que yo diga, no, me levante y diga, no, yo hoy lo lograré, voy a hacer esto y no sé qué. Cuando venga Pepe, no voy a reaccionar, me la voy a aguantar, por más que, ¿no?, que me hierva la sangre, ese cretino lo que me hizo, pero yo voy a poner cara de felicidad, y entonces, claro, no me sale. No me sale porque es que voy a funcionar siempre debido a mis programas, no debido a lo que pienso conscientemente. Porque si todo fuera así de fácil, yo también pensaría, me quiero comer un helado de chocolate y ya me aparecería el helado acá. Ya me lo estaría comiendo. Pero bueno, vieron que hay todo esto de la New Age. Y bueno, la gente prueba la ley de la obsesión. Hasta que llega un momento que la larga porque se pudre. Pero bueno, para eso tenemos que pasar ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, dejar de ser cabezotas. Porque somos cabezotas a más no poder. El hombre, tal como funciona, es un ser de ideas cristalizadas. Están ahí como endurecidas las ideas. Una crosta se hizo. De hecho, el inconsciente funciona como un sector de la mente, pero que está lleno de ideas equivocadas, y lo que realmente se necesita es reeducarlo, ¿no? Como un niño, porque el inconsciente es un niño. El reaprendizaje o reeducación de mi mente profunda o inconsciente consiste en ir mostrando al inconsciente de un modo directo la verdad. Y la verdad es que yo soy un foco de felicidad, un foco de inteligencia y un foco que viene del infinito. Bueno, acá pone que viene del infinito, pero bueno, un foco infinito también es lo mismo, de energía. Como individuo, yo soy un foco y he de aprender a vivir ese foco, a instalarme en ese foco y a dejar de vivir en creencias que me vienen de fuera, que es como vivimos. Luego de haber reeducado el inconsciente, tenemos que hacer el paso 2, dice Blay, que es la liquidación de situaciones pendientes. La mente debería funcionar como un registro y un transformador de entradas y salidas. Percibo una situación que llega hasta el fondo, la mente entiende el significado de la situación y provoca una respuesta del fondo total a la situación y ya está. O sea, entra la cosa, la asimilo, la entiendo, doy mi respuesta. Dar mi respuesta quiere decir que lo comprendí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La mente no funciona así, porque tiene el virus, como dijimos recién. En cada momento hay una entrada hasta el fondo y una salida desde el fondo totalmente completa, adecuada a la situación,
Y así, ¿no? Si funcionara bien, la mente no dejaría residuo, porque yo expresé todo, o sea, largué todo. No quedó nada porque lo comprendí, ¿sí? Lo asimilé. Dije, Ahora cuando yo no digo o sea, digo, no sé, otra letra. Qué terrible esto. Ya no pasa lo mismo. Pero precisamente el proceso en la infancia por el cual me adhiero a un modelo que trato de cumplir, ¿se acuerdan cuando vimos los primeros videos? Y luego me identifico con la idea que me hago de mí, hace que haya un montón de cosas que yo no puedo expresar o que trato de no admitir. Fíjense en que a nosotros nos cuesta mucho admitir que somos así. Yo no soy así como me estás diciendo. No, que estás equivocada, o vos estás viendo mal. Y esto también lo vemos con los otros, cuando nosotros le decimos a otro algo que nosotros vemos del otro, y el otro dice que no. ¿Vieron? Es así. Somos unos negadores, por eso será que somos proyectadores, porque somos negadores. Bien, entonces, es decir, interviene una censura constante. Lo mismo de lo que viene del exterior que de lo que tiende a salirme del interior. O sea, me viene un sentir de adentro, una idea, un recuerdo, una cosa así o algo, y yo enseguida trato de censurarlo. Le pongo la censura. ¿Vieron? Como al dólar, el cepo. Le pongo el cepo. ¡Pac! No, esto no tiene que salir. No. ¿Qué van a decir de mí? No. O lo mismo con lo que viene de fuera. Como no lo puedo aceptar, entonces lo censuro. Pongo la censura. Eso ya lo venimos haciendo desde niños, pero lo seguimos haciendo, porque ya es un hábito en nosotros, lo tenemos totalmente adquirido. De manera que lo mismo, hay cosas que en el lenguaje corriente podemos llamar buenas como malas, que han quedado dentro porque la censura no ha permitido que salgan, y eso hace que haya unas situaciones que han quedado interrumpidas, que han quedado a medio vivir, o sea que no las he expresado, ¿no? Y esas situaciones a medio vivir están empujando desde dentro para acabarse de vivir, porque lo natural es la vida total. O sea, cuando yo no me vivo íntegro, me vivo de a pedazos, no sé, como una cosa que esto sí, pero el otro no, ¿no? Estoy en dualidad, estoy en conflicto, porque no puedo aceptar las cosas como son, porque no puedo comprender, porque la que quiere comprender es el personaje, y ese no puede hacer nada. Acá todo el trabajo es interno, por eso es tan importante las otras fases que vimos. Porque cuando hacemos el trabajo del inconsciente, que ahora lo vamos a explicar, si yo no cultivé la atención, me va a costar mucho estar atento al trabajo del inconsciente. Mi mente va a ir para todos lados, porque no estoy centrado, porque no hice ese trabajo previo, como si fuera la previa, ¿vieron? Como dicen ahora los chicos, que está de moda hacer la previa. Tengo que hacer todo eso previo para que el trabajo con el inconsciente me salga más fácil. Bueno, pasó algo por la calle y ello ladra el trío. Bueno, Morena, a ver, se trata de que viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, porque mi anhelo es vivirme yo mismo, ser yo, quien yo soy, no este que me cuento que soy. En lugar de decir no a la situación, yo ahora le diga sí. Se trata de un gesto interior por el cual yo acepto vivir todo aquello que está pendiente, sea agradable o desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una sola pieza, o sea, íntegro, ¿no?
no ser a medias. Aceptar simplemente, que no es interpretar, no es justificar, simplemente aceptar vivir, que es lo que yo no acepté en su momento. Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo la absorbe y la liquida completamente. Tanto la idea como la carga emocional y el dolor. El fondo tiene el poder de absorber y diluir definitivamente toda experiencia. Es porque no hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo, por lo que ha permanecido en nosotros. Ahora esto igual lo vamos a aclarar un poco más, porque seguramente... Bien, a ver, voy a cerrar acá. Esperen que ahora ya voy a ir para el otro lado, pero esperen que voy a sacar este y voy a poner el otro. El otro, porque no me dejó poner el otro al mismo tiempo. Entonces ahora voy a buscar el otro video. Así ya lo tengo preparadito para no perder tiempo. Ven que le hago un ajuste por acá. Bien. Ahí lo tenemos listo para... Bueno, acá vine por este lado. Ahí se ve ahí todo lo que estaba haciendo con la... Bueno, ¿a quién nos saludé? Hola, Lisandro. ¿Qué dice Laura? Mucha fuerza y valor para ver al niño herido, poder ver los condicionamientos que aprendimos de nuestros padres. Sí, sí. Mucho valor. Sí, porque nosotros tenemos como digamos, un entrenamiento, ¿sí? Un training hecho en escapar, en huir del dolor, de no sentir lo que nos duele, justamente. Por eso seguimos así. Hola, Celey. Hola, Zuli. Hola, Marcela. Hola, Nubia. Bien, entonces ahora vamos a ir a lo que les decía hace un rato, ¿no? Ven que voy a poner por acá, y se me mojó todo el libro con la botella. Bueno, yo no me acuerdo si se los debo haber dicho ya, porque no me acuerdo, pero bueno, no importa, se los dije lo del autor este. Yo tengo este libro, ¿no? Esto estoy secando porque se me mojó todo, que se llama Vivir sin pensar, vivir en plenitud, y el autor es Antonio Jorge Larrui. Bueno, está bueno el libro, está lindo, ¿no? Porque en realidad es el trabajo de Antonio Blay explicado por él, ¿no? Como también este otro que les conté, de Jordi Sapes, que él, ¿cómo se llama? También, pero él fue discípulo de Blay, o sea, a los 30 años él lo conoció en persona. Larrui es un poco más joven, y bueno, lo conoció de chico, y bueno, siempre le interesó el trabajo de Antonio Blay, y bueno, él no sé qué era, empresario, no me acuerdo qué cuenta que era, y después en un momento de crisis de su vida se dedica a todo esto, ¿no? Dejó todo lo que hacía antes y se dedicó a esto, que no es el único, hay muchas personas que le ha ocurrido así. Bueno, él plantea este trabajo y da unas pautas para reeducar el inconsciente, para enseñarle a este niño que tiene miedos, que se creyó cosas, que está en nuestro interior, no como una cosa, ¿no? Como que está adentro del estómago, en el hígado, en el pulmón, no está por ahí. Es una manera de decir, ¿no? Está dentro nuestro, y es justamente esa parte que nosotros tenemos reprimida. Claro, cuando nosotros estudiamos el curso de milagros, o por ejemplo la Advaita, ¿no? Todas esas filosofías no duales, no le llaman a esto que el niño interior, que no. Las Advaitas dicen que son las vasanas,
que son semillas que traemos, condicionamientos, tendencias. El curso de milagro dice que es la culpa inconsciente por creer que nos separamos de Dios, que lo matamos, pero como todo es simbólico, en realidad todo es simbólico, se puede interpretar de diferentes maneras. Yo puedo decir que la imagen de mis padres representa la idea que yo tengo de autoridad en mi mente inconsciente acerca de Dios. Por eso me cuesta tanto, si yo tengo conflictos con mis padres, relacionarme amistosamente con Dios. Porque esas ideas que yo tengo de mis padres es la misma que yo traspolo después a Dios. Eso ya dicho hasta por los psicólogos, ¿no? Los psicólogos más junguianos, porque bueno, los freudianos no sé, la verdad no tengo ni idea. Pero todo es así, todo es simbólico, lo del inconsciente. Ese niño, cuando era niño, como en su mente había cosas que no podía comprender, qué sé yo, supongamos que sus padres se peleaban, por decir algo, y él eso no cerraba, no, en su mente infantil no cerraba, no era lógico para él, lo negó, o sea, lo escondió, lo tapó, ¿sí? No lo quiso ver, y eso quedó sin sentir, sin ser vivido. Eso es lo que llamamos expresar. Lo que yo no vivo, lo que yo no comprendo, no lo puedo largar, me queda adentro. Por eso la otra vez, escuchando a la mujer esta, la hermana, bueno, la monja, ¿no? ¿Cómo es esta? Paloma Marchesi, que también hace el trabajo Antonio Blay. Ella decía que a través de estos libros de Alice Miller, que fue una psicóloga, todavía vive Alice Miller, es una psicóloga que estudió todo esto del maltrato infantil, ¿no? Bueno, ella lo ve desde una óptica, obviamente, de que la única manera de poder sanar esto es que nuestros padres, ¿sí?, digamos, nos cuenten acerca de nuestra infancia y que nos digan realmente lo que pasó, tal cual como fue, ¿no? Ella hace ejemplos, por ejemplo, de niños que, por ejemplo, nacieron en situaciones traumáticas, que cuando la madre le contó cómo habían nacido, qué sé yo, es como que la persona lo pudo como asumir, ¿no? Bueno, ella da, digamos, su óptica, ¿no? Claro, sí, no, pero eso que vos decís, que yo también comparto, sí, yo eso cuando era joven, cuando yo tuve mis hijos, traté por todos los medios, a un nivel consciente, de educar a mis hijos totalmente diferente como mi madre me había educado a mí. Pero ¿qué pasa? A ver cómo explicártelo en palabras. Es que lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos, nosotros creemos que lo que nuestros hijos aprenden es lo que nosotros les decimos, pero nuestros hijos nos imitan, y nosotros tenemos muchos comportamientos de los cuales no somos conscientes, que los transmitimos a un nivel subliminal a nuestros hijos, ¿sí? Todo esto, claro, como nosotros no queremos verlo, porque es cierto, tenemos que asumir que nosotros no queremos ver cómo somos, o sea, ni cómo somos de cómo es nuestro personaje, ni queremos ver lo que somos realmente. Nos hacemos ideas, ¿no? Es como Platón, lo de Platón, vivimos en un mundo de ideas, pero es que no nos vivimos. O sea, el trabajo de Antonio Blay es vivirme desde lo que yo soy, olvidándome del personaje, pero para yo poder desprenderme de esa historia, de ese personaje y de todas mis dolores y mis sufrimientos y mis cosas que tengo tapadas, primero lo tengo que ver.
Y eso es el problema, como decía Laura, que nosotros no lo queremos ver. Yo lo pude experimentar en mí, ¿no? Cuando hacía esto de las cartas, ¿no? Que sacaba todo ese odio que tenía dentro. La verdad que yo no creí. Yo decía, esa no soy yo. Esa no soy yo la que escribe esas barbaridades. Y pude observar todo ese odio que había dentro mío. Pero lo trabajé dejando de juzgarme a mí y decir, yo soy así. Porque es que yo soy un personaje ficticio. Yo no existo. Pero es que yo creo ser esta. Y mi dolor, debido a esas imágenes que nosotros de niño no pudimos justamente hacer este proceso de que la mente la pueda absorber y después expresar, o sea, que tenga entrada y salida, todo eso que se quedó, ¿sí? Claro, como está muy tapado, quizá ahora no sale, pero es que en un momento va a salir. O como dice Antonio Blay, esto es algo que dice Antonio Blay, yo la verdad no pongo el sello en la firma, yo les digo lo que dice él, que todo lo que no se limpia en el inconsciente, cuando el cuerpo muere, o sea, cree que muere, como se libera todo, lo que se conoce como estados post-mortem, se libera todo junto. Por eso las personas que tienen muy reprimido el inconsciente, o sea que viven muy en el personaje, en el cuerpo y no ven nada, nada, o sea, no, parece como que no aprendieron nada, ni la espiritualidad, nada, vos lo ves muy marcados en el personaje, en el ego, le tienen mucho miedo a la muerte, les tienen más miedo a la muerte que otros que están tratando de liberarse del personaje, ¿sí? Es que funciona así la cosa, porque es que yo, como dice el curso de milagros, tengo miedo de mí, tengo miedo de mi hermano, tengo miedo de Dios. Entonces, si yo no observo todos esos miedos ahora, que eso después más adelante lo vamos a ver, van a ver en otros videos, Antonio Blay lo dice, lo tengo que vivir ahora. Yo ahora me tengo que dedicar a hacer el trabajo, no dejarlo para mañana, no, ahora. Es que yo puedo morir dentro de 5 minutos, pero es que nosotros nos creemos inmortales, no sé si se dieron cuenta. Yo no sé si les conté el caso cuando yo iba a visitar a mi amigo, el vidente Jorge, cuando a mí me pasó todo lo que me pasó, después de que me pasó todo lo que me pasó, no antes de que pasara todo. Él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué sufrimos? Porque nosotros nos creemos ser inmortales. Eso es el ego. Tenemos una vanidad y un orgullo tan grande, pero tan grande, que hasta que no lo veamos, vamos a seguir sufriendo. Van a ver que cada vez que observen eso, les va a venir algo desde dentro. Porque yo en realidad no quiero eso. Pero estoy atrapada en ese personaje. Es como vieron la película de La Máscara, vieron que está así, se le pega la máscara y se la quiere sacar. Es que no me atrevo a ser yo mismo, tengo miedo de ser yo mismo. Prefiero ser este que represento, que con este ya le conozco las cosas, ya mi papel me lo sé bien, me sé bien mi papelito. Y ese es el dolor, porque entonces no me vivo como lo que soy. Pura expresión, puro amor, pura luz. No, siempre están mis ideas censurando. No, ay, no voy a decir esto porque no, hasta acá, no, esto hasta acá, no, lo que me hizo, no, aquel, sí, ahora viene este. Y así todo el tiempo. Eso es observar al personaje y es estar en la atención en todos los trabajos previos antes de limpiar el inconsciente. Limpiar el inconsciente me puede llevar así, pero si yo no hice todo lo previo, me va a llevar mucho. Porque no puedo salir de ahí. Estoy limpiando el inconsciente desde el personaje, para mejorar. Y es como si yo dijera,
voy a limpiar el inconsciente. Ay, a ver si me quedó limpio y miro para atrás. No, es que no funciona así. Me voy a dar cuenta que mi inconsciente fue limpiado con lo que ahora les voy a contar de este hombre, Jorge Larruy, que van a ver que lo explica bastante claro, o sea, usando otras palabras, ¿no? ¿Qué dice Sonia? Los niños son... Claro, eso que dice Sonia, está muy bueno eso que dice ella. Los chicos son como esponjas, hasta captan, es cierto lo que dice ella, lo que no se dice, los silencios de la familia. Los chicos, es que es algo muy profundo. Hay unos videos que no me acuerdo, bueno, unos del curso de milagros, son de Wapnick, que, encima no me acuerdo cómo les pongo, porque después se me va el nombre. Bueno, pero algo de la crianza de nuestros hijos bajo el prisma de un curso de milagros, creo que algo así le puse. Que es este libro de Padres e Hijos de Wapnick, donde está explicado bien este proceso. Y después hay otro, que no me acuerdo tampoco cómo le puse, yo no me acuerdo, pero no importa, están ahí, donde Wapnick explica un cuento, que es el del caballito de madera, y también yo creo que lo contamos cuando hicimos el trabajo del niño, que el niño, cada vez que la madre, lo único que quería es tener cada vez más plata, más plata, más plata, más plata, era una obsesiva de la plata, y no le importaba nada, solo tener plata. Y el niño más pequeño se subía al caballito de madera, y cada vez que se subía ese caballito de madera, la madre, qué sé yo, le venía plata que ganamos un premio, no sé, una cosa, sí, el cuento, pero no importa el cuento, lo que importa es que el niño se termine enfermando por satisfacer los deseos de su madre, y que su mamá fuera feliz, porque su mamá era feliz solo cuando él hacía esas cosas. ¿Y cuántos padres son felices y crían a sus hijos y les inculcan tanto que tienen que ser así? Yo les digo porque yo lo viví con el asunto del buena. A mí me criaron diciéndome desde pequeña que yo tenía que ser buena. ¿Me entienden? Y yo tuve que vivir, para poder liquidar muchas cosas, ser mala. O sea, tuve que vivir la otra faceta. Y no me gustaba, porque yo quería seguir siendo buena. Y que todos dijeran, qué buena, qué Silvina. No, pero tuve que sacar todo ese odio que tenía dentro, y ahí ya no fui más buena. Y eso me trajo muchas cosas que tuve que enfrentar, porque tuve que salirme de ese personaje, que ya lo llevaba 40 y pico de años encima mío, como una mochila pesada. Por eso tuve que observar en por qué me daba tanta bronca ver a esos otros que se hacían los buenos. Yo decía, pero ¿qué se hace el bueno? Decían, claro, porque yo ahí veía reflejado eso que yo odiaba de mí. Entonces les digo, esto es un trabajo que hay que hacerlo, hay que ponerse el corazón en la mano y hacerlo, confesarse, lo vuelvo a repetir, confesarme. Si no sale nada, no sale nada. Y si no, hay que hacer como dice, ¿cómo se llama esta señora? Liz Miller, que ella le llama el testigo cómplice. Tenemos que buscar una persona en la cual nosotros confiemos plenamente, que sabemos que no le va a decir nada a nadie, y bueno, y contarle todo nuestro dolor. Una persona que sepamos que está preparada para escuchar y no va a decir, ¡ay, qué terrible eso!, ¿no? Porque también hay psicólogos que mejor ni les cuento, que uno va y la verdad te hacen sentir peor de lo que tú decís, pero ¿para qué conté? No, que yo le pueda contar abiertamente y el otro me recepcione y no me juzgue, porque yo necesito eso, que se me comprenda. Entonces, por lo menos, si no me puedo yo a mí misma, al menos al principio, bueno, busco a alguien que me comprenda y de paso voy largando. ¿Entienden? También eso es bueno, si no lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Bueno, cada uno tiene que conocerse, es más o menos como... A ver qué dice Marcela. Bueno, Antonio Blay dice eso, Marcela, que los que no se, o sea, supuestamente no hicieron, lo que quedó reprimido, lo que no se trabajó, bueno, se conoce como los estados post-mortem, que son
no sé si a ustedes les pasó de ver personas que en el momento de morir es como que ven imágenes como monstruos, cosas, como la película de Ghost. ¿Vieron la película de Ghost que los venía a buscar los fantasmas? Pero no es que los fantasmas esos eran reales, es que es todo en mi mente. Todos mis miedos, salen todos mis miedos de ahí, todo así. Eso es lo que dice él. Yo la verdad que no les puedo decir porque yo, no sé, me habré muerto en otros momentos, no sé, no me acuerdo. Y cuando me muera, no sé, no voy a poder contar después. Pero dicen que se vive así, se dicen, ¿no? Yo supongo, pero tampoco hagamos esto para evitar el momento de la muerte, que sea no sé qué, que me pase la posmorte ni todo eso. O sea, uno lo tiene que hacer porque realmente quiere vivir su experiencia desde la paz, desde el amor, desde lo que es. Queremos dejar de sufrir, porque ¿para qué? Sufrir no tiene sentido. Pero para dejar de sufrir tengo que primero reconocer todo esto. Si no, voy a seguir sufriendo, porque hoy voy a decir, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, sí, entendí todo! Y mañana otra vez me surge otra cosa, ¡boom! Y otra vez vuelvo a estar en lo mismo. Ustedes lo habrán comprobado, porque a mí me pasa así. Y nos debe pasar a todos igual, porque es que la mente funciona así. Bueno, fíjense en lo que dice este señor, que es muy interesante, ¿no? Porque él lo plantea sencillito el trabajo, ¿no? Antonio Blay, ¿qué les voy a decir? Lo cuenta, ¿no? En el curso ese, ahí en el audio, pero yo intenté hacerlo así, no me salió como lo explica él, porque o capaz que sí, lo hice bien, qué sé yo, no sé, pero lo explica de otra manera. Además hay intervenciones en el audio donde las personas le preguntan y como que se interrumpen. Ahora lo vamos a ver todo así. Bueno, a ver, primero les quiero decir, ¿no? Él dice acá lo siguiente, ¿no? Dice, hay que entender que la luna, ¿no? Nos da un ejemplo de la luna, tiene una parte visible y otra que está oscura, y que nuestra mente tiene una parte consciente, adulta, a la que nos estamos dirigiendo ahora, pero también tiene otra inconsciente. Podemos verla como a un niño, como la parte infantil e inmadura, que es claramente perceptible en todas las personas. Ves a alguien en su trabajo, por ejemplo, y te das cuenta de que es adulto y afronta los problemas con un cierto grado de madurez, pero luego lo ves en otro ámbito de su vida y es como un niño pequeño que se molesta, que se enfada y que se asusta. Esto lo podemos observar en todas las personas, bueno, en nosotros también. Entonces, pues esta parte inmadura existe en todos nosotros, como un niño interior que aflora cuando sufrimos un berrinche o nos entra algún miedo. Cada cual tiene su tipo de niño. El asustadizo, el caprichoso, el que es un chuleta. No sé qué significa chuleta en España, pero bueno. Después los que son de España me ponen lo que es chuleta ahí, para que no enteremos. El que quiere llamar la atención, el que se siente impotente, el que quiere pasar desapercibido. Todos tenemos un tipo de niño. Son niños que tienen que ver con ese yo ideal, con esa imagen profundamente grabada que cada uno tiene de sí mismo, la que nos dieron nuestros padres y el entorno cuando éramos pequeños. Esa idea se quedó grabada y sigue funcionando a nivel inconsciente, y hay que corregirla. Es decir, he de entender, y mi mente profunda también, que yo no soy esa imagen que me hice de mí, sino que venía de fuera, de cómo me veían. Es decir, que yo no soy una ola, sino que soy el océano, que no soy una forma de vida, esa persona que creo ser,
sino que soy la vida, el fondo, esa potencia que la meditación nos permite descubrir, ¿no? O sea, cuando meditamos vieron que nosotros, como que el personaje desaparece, ¿no? Y que no solo soy ese fondo, sino que he venido a florecer. Porque vivir es entregarse, contrariamente a lo que nos han hecho creer, que consiste en conseguir cosas y obtener reconocimiento, en que me hagan caso y me quieran, en que me aprueben y todo ese tipo de cosas que se dicen. Puedo ver que todo eso es falso conscientemente, pero también debo verlo inconscientemente. ¿Ven? Esto es lo que decíamos hace un rato. Yo conscientemente me puedo dar cuenta, puedo reflexionar, decir, ah, sí, claro, las cosas son así. Pero es que mi niño, mi inconsciente, no. Todavía no se lo creyó. Por eso sigue otra vez aflorando y vuelve a aparecer. He de llegar a comunicarle a mi mente profunda que yo no soy eso. Hay que llevar a cabo una tarea a la que yo llamo reeducación. Debo reeducarme, debo reencontrarme con ese niño que está dentro de mí y que aflora constantemente cuando estoy triste o cuando estoy asustado, y que me creo que ese niño es una realidad, ¿no? Ese niño, como niño, me creo que eso es la realidad, ¿no? Debo acercarme a él y he de contarle las cosas que son verdaderas para mí, que yo no soy este que está ahí, con una sensación de carencia, de debilidad, de inseguridad, que eso es una falsa imagen, que yo soy el fondo, el potencial del que nacen todas las acciones que me deben llevar a manifestarme sin temor. Debo transmitirle ese mensaje porque cuando era un niño, en lugar de este, que me hubiera ayudado a seguir creciendo, me dieron un mensaje castrante, ¿no? Es como que a todos nos castraron, ¿no? A ver qué es lo que es chuleta. Ah, presumida. Ah, mira. Ah, yo no sabía lo que significa. Me sonaba chulo, que soy re chulo. Claro, chulo es presumido, claro, chuleta. Ah, mira. Bien, ya vamos a incorporar el vocabulario. Entonces, todos tenemos esta sensación de haber sido castrados cuando fuimos pequeños, ¿no? Y muchos esa castración la seguimos ejecutando después de grandes. Hay personas que se manifiesta, por ejemplo, no es un ejemplo que voy a hacer, que nunca, se van de al lado de los padres, sienten como ¿cómo se llama esto? Como se sienten en deuda con sus padres, ¿no? Y se sacrifican por sus padres, debido a esta castración que hubo, ¿no? Cuando éramos niños. Claro, si lo descubrimos de muy grande, después nos cuestan. Es como que, por lo general, lo bueno sería descubrirlo de más jóvenes, ¿no? De darnos cuenta de cómo fuimos castrados, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes, tú no mereces. Y aunque no fuera tan negativo, incluso puede haber sido positivo, también había claves limitadoras. Tú puedes esto o puedes este aspecto. Tú eres listo, pero listo en relación con esta actitud o talento que tenés, ¿no? Eso es muy común en los padres. Capaz que nosotros como padres también lo hemos hecho. Ah, bueno, pero eso ya lo hablamos, Carolina. No te sientas culpable, no. Este trabajo conviene hacerlo en nosotros. Porque cuando nosotros sanemos nuestro inconsciente, o limpiemos nuestro inconsciente, nuestros hijos van a limpiar el de ellos al mismo tiempo porque somos todos el mismo. Por algo son nuestros hijos. No se enfoquen, porque si no el ego nos atrapa y nos dice, ay, lo que hice con mi... Bueno, sí, todos hicimos. Yo también. No me les voy a contar, porque imagínense, no. ¿Entienden? Todos nos hemos equivocado como padres, porque no hay un libro para ser padres perfectos, no existe.
Ahora esto hay que verlo en nosotros. A ver, todo esto que yo me creí y que aún sigo teniendo en mi interior, a ver, ¿qué cosas son? ¿No? Verlas en mí. A los niños déjenlos tranquilos. Los niños, ellos van a mejorar en la medida que nosotros mejoremos. Y es así, se los puedo garantizar. Van a ver que solo se van a dar las situaciones después. Y ustedes lo van a poder comprobar. Si trabajan en ustedes, ¿no? No trabajan. Ajá. Sí, bien, bueno, me alegro, Celeste, porque es que el trabajo de este hombre es maravilloso. Yo la verdad que yo puedo decir que desde que conocí los libros y leí los libros de Wapnick y los libros de este Bly, aprendí lo que no aprendí en millones de otros libros que me leí al cohete, porque después uno se sigue comprando libros. Es que quizás no tienen un lenguaje tan sencillo para que captemos, pero que cuando los empezamos a comprender un poquito y empezamos a llevar a la práctica esto, de a poquito van a ver cómo es maravilloso porque es así, nos están contando cómo funciona todo, ¿no? Así que tranquilos, vamos a ir despacio, porque esto después del inconsciente podemos profundizar y ver otras cosas, pero yo quiero que comprendamos hoy, por eso dejé el video ese de lado y me puse con esto, porque me voy dando cuenta de que hay cosas que necesitamos tener previas para seguir adelante. Bien, entonces bueno, todos tenemos, así me haya creído una cosa positiva de mí, porque no es que solo lo negativo. Vamos a suponer, no sé, a ver, esas comparaciones que nuestros padres hacían con nosotros, por ejemplo, a mí me pasó. Y bueno, vos, a mí cuando era chica era así, vos sos tan seca, tan fría, tan cerrada. En cambio tu hermano no, él es más dado, él es así. Claro, entonces yo creía que era eso, es que te lo crees. Llega un punto que te lo crees, te crees el personaje y actúas así. Lo representas perfecto, porque te crees que sos así. Por eso digo que no hay un libro para ser padres, eso tampoco es para que culpemos a nuestros padres, porque tampoco es para eso, es para que lo veamos en nosotros y nos demos cuenta, ¿no? Nada más. Y lo podamos liberar, porque seguir cargando de esto. Bueno, dice, hemos de acercarnos a esa parte inconsciente y transmitirle que vale por lo que es. Esto es sumamente sencillo, ¿no? Claro, como dice Sonia, nuestros padres tampoco pudieron porque ellos también tenían niños interiores heridos y nos educaron desde ahí. Bien, o sea. Hola Paula. Bueno, gracias, me pone contenta que te guste, porque la verdad que, bueno, a nosotros a todos nos gusta, ¿no? Claro, sí, claro. Ahora no entiendo lo que somos inocentes, no pudimos elegir. Claro, sí, podemos elegir. En realidad, ¿qué podemos elegir? Podemos elegir perdonar, o sea, sanar esto, porque otra cosa, ¿qué podemos elegir? Porque a nivel acá, elecciones, uno cree que hace elecciones, por ejemplo, como estamos haciendo nosotros, decimos, bueno, vamos a estudiar esto porque queremos saber cómo es, conocernos y todo, ¿no? Pero después otras elecciones no, ya sabemos que hay cosas que no podemos, no están, o sea, no tenemos control, la ilusión de control, ¿no? O sea, pero esto sí lo podemos hacer, porque esto tiene que ver con ir adentro, con mirar adentro. O sea, los trabajos que son de mirar adentro, sí, yo puedo elegir. Yo puedo elegir mirar adentro o seguir distraído ahí afuera. Ahí sí.
que sería como elegir al ego o elegir al espíritu, más o menos lo mismo. Hay que transmitirle a este niño que él vale por lo que es, porque profundamente enterrado en nuestro inconsciente, ¿no? Todos nos hemos creído que valemos si somos de cierto modo, o si actuamos de cierta manera, somos así, si hacemos asá, bueno, todo eso. Y el niño, que somos nosotros mismos, es nuestra mente inconsciente, está creído de que es así. Entonces, como yo creo que es así, el programa se ejecuta así, de una manera inconsciente, porque es tan sutil y tan inconsciente que ni siquiera me doy cuenta que lo hago. Fíjense, hasta ese punto. Por eso Antonio Blay dice que hay que trabajar en la atención y en la observar al personaje durante bastante tiempo y ver qué tipo de personaje yo estoy representando en la obra. A ver, ¿qué soy? ¿Soy la víctima? ¿Soy el acusador? ¿Soy el personaje ese que se queja todo el día? ¿Soy el juez? ¿Soy el personaje realizador? A ver, ¿qué personaje soy? ¿No? Hay que verlo. Hay que reconocerlo. Si no hacemos eso, ¿no? ¿Cómo lo hice? Bueno, primero, dándome cuenta, ¿no? Primero trabajé, por eso les digo, primero hay que trabajar en el personaje, dándome cuenta de que yo no soy esa. Que eso fue cuando éramos niños, que mis padres hacían eso, que no pudieron hacer otra cosa, trabajando el perdón. En realidad trabajé mucho el perdón. El perdón del curso de milagros es muy potente porque nos lleva a reconocer que todo eso que yo creía que me hicieron, en realidad no me lo hicieron, es una interpretación que yo hice de lo que me hicieron, ¿no? Y por más que aparentemente en los hechos me lo hicieron, o sea, se comportaron así, seguir aferrada a eso no me sirve para nada. Esto es un darte cuenta, ¿no? Le digo a Marcela, bueno, le digo a todos, de que soltar es darme cuenta que seguir sosteniendo mis ideas y mis creencias y mis victimizaciones acerca de mí, de lo que me hicieron, por más que me lo hayan hecho, miren, por eso les digo, no sirve de nada. Es más sano reconocer, bueno, sí, me hicieron esto, pero ahora me doy cuenta que ya crecí, soy grande, bueno, bien, lo puedo perdonar, lo puedo comprender, no pudieron hacer otra cosa más que la que hicieron en ese momento, y en el presente, ahora, no seguir permitiendo que te lo hagan. Eso es de gran ayuda. Porque también puede suceder que reconozco todo esto, de que me hicieron, que no sé qué, perdoné, y después, como los personajes actúan según sus creencias inconscientes y sus programas, van a seguir actuando igual. Perdonar o hacer estos trabajos no es para que los demás cambien. Los demás van a seguir haciendo las mismas cosas, ¿sí? O sea, sus conductas externas van a ser iguales. Depende de mi respuesta. Cuando te volvés a ver sumergida en la misma situación que cuando eras chica, pero ahora siendo grande, y si cuando eras chica, vamos a hacer un ejemplo. Yo cuando era chica, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi abuela me decían algo y yo y lloraba, y me cerraba, y lloraba, y me cerraba. Tuve que observar mucho eso que hacía. Sigo haciendo eso, no cambia nada. Ahora, si yo doy una respuesta diferente porque me siento segura, porque me siento yo misma, entonces le digo no, y un no firme. No, pero no. Pero Silvi, porque encima el que te quiere enroscar la víbora te hace así. Ay, pero Silvi, no sé, pero fíjate, ay, podemos hacer esto, ¿no? ¿Qué te parece?
no, no me parece, no quiero, no quiero, no me gusta. Así el otro te mande a freír churro y después, bueno, tenés que atenerte a las consecuencias porque puede ser que el otro, como el otro te dé, como él te dio siempre, puede pasar que no sé, no tengo ni idea. En mi caso pasa que no me contestan ahora, por ejemplo, porque la Silvi no es como antes. Ay, yo no sé qué le pasa. Ya no es como antes, ya no la puedo manejar, ya no la puedo manejar. ¿Entiendes? Entonces, los demás se van a ir solos alejando de vos y van a darse cuenta que ya con vos no pueden. No, no. Por eso acá en el mundo de los personajes, de los egos, tenemos que aprender a darnos cuenta de que no estamos acá para ser el siervo ni el esclavo de nadie, ni que nos lleven de la nariz así, ni besarle los pies a nadie. No estamos para eso acá. Yo no vine para ser ni buena madre, ni buena hija, ni buena esposa, ni nada, porque no me van a dar ningún Nobel en ningún momento. Yo vine para ser yo. Cuando vos estás segura que vos viniste para ser, mira, todo se va, los muñequitos se caen solos. Entonces ya no te va a importar si el vecino dice, ay, mira, qué mala hija, no hace lo que debería hacer con su madre, que se sacrificó tanto por ella, y todas las cosas que dicen en el mundo, no te va a importar nada. No te va a importar. Porque vos no viniste para eso. Porque hoy la gente va a decir eso de vos y mañana va a decir otra cosa diferente. Y si vos vas a vivir pendiente de las definiciones que te dan los demás y vas a sufrir por ello, como hacía yo antes, no vivís. Estás sufriendo una vida. O sea, esto es como una agonía eterna. Entonces, ¿cuándo vamos a vivir? Eso fue lo que le dije a mi hermano. ¿Sabes qué le dije? Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mi vida. Yo dije, basta ya, basta. Y así. Y bueno. Y hay que vivir acá, de acuerdo a cómo se van presentando las situaciones, pero cuando esto se llevó a cabo y la niñita esta, o sea, educamos a la niña, van a ver que las respuestas vienen desde el fondo y ya dejamos de llorar, de lo que me dijeron, que mira no sé qué, que no sé cuánto. Es terrible creerse lo que el otro te dice. Eso no es vivir. Estamos muertos, si no, estamos muertos. Después le llamamos que estamos vivos. El ego tiene definiciones de lo que es estar vivo. Bueno, pero no vamos a perder más tiempo porque si no vamos a poder decir esto. Bueno, entonces yo le tengo que enseñar al inconsciente, reeducarlo y decirle que él, o sea, mi niña, que vale por lo que es. Lo que no hicieron mis padres conmigo. Mis padres no me enseñaron que yo valgo por lo que soy. Yo valgo porque soy, no porque soy así, como a mis papás les gusta, o como al mundo dice. Ay, el mundo dice que hay que ser así. No. Entonces, bueno, todo eso no lo voy a decir porque no tiene... Cuando éramos niños, ¿no? No nos dijeron, sé tú mismo, ya lo tienes todo, en ti está la verdad, en ti está la potencia, tienes todos los recursos, adelante, yo te acompaño, te explico cómo funciona el mundo para que conozcas los códigos, pero vos podés por vos mismo, tú eres el que sabe, ¿no? La fuerza está dentro tuyo. ¿Qué padres le dijeron todo eso a sus hijos? Deben ser contados con los dedos. Adelante, ¿no? A veces capaz que recibimos más estos mensajes de un maestro en una escuela que nos ha tocado tener que de nuestros padres o de, no sé, del vecino de enfrente, ¿no? Pero bueno, las cosas fueron así. Ahora no vamos a llorar sobre los paños mojados. Entonces, como esta no es la actitud que han tenido
hacia nosotros, y nosotros ya adquirimos estos modelos, él propone, ¿no?, que para trabajar esto del inconsciente, podemos hacer esto siguiente, sencillito y fácil. Antes de irme a dormir, ¿no?, todos proponen que lo hagamos sentado, vieron, en la silla antes de irse a dormir. Si se les presenta que pueden, háganlo así. Si no pueden, háganlo acostados en la cama, semisentados, porque bueno, a veces vieron que la cosa no da, que hasta ahora los perros ladran, que los chicos, que no sé qué, bueno, como es la casa. Cada uno tiene sus momentos y sus cosas, ¿no? Entonces, cuando estoy tranquilo, ¿no?, porque justo en el momento, ya cuando ya estamos entrando en ese momento que me estoy como relajando, ¿no?, que ya el cuerpo me pide ir a dormir, el inconsciente se empieza a aflojar, porque nosotros a la noche, el inconsciente se libera, o sea, se suelta, ¿no? La mente suelta al cuerpo, el cuerpo parece que quedó ahí y la mente está liberada, ¿no? Por eso soñamos y los sueños son como, digamos, más light, hacemos cosas que no hacemos mientras estamos acá. Ahí es el momento propicio, dice él, para la reeducación, ¿no? Hay que transmitirle a ese niño el mensaje más sincero, más verdadero que podemos sobre lo que sentimos que somos. Básicamente ese potencial. Por una parte, verlo como ese potencial que es, y por la otra, darle permiso y confianza para vivir, para ser él mismo, para florecer. Él propone 5 minutos, como si fuera que entablo un diálogo con mi niño. Antonio Blay dice 15 minutos. También dice que hay que hacerlo de noche, o sea, a la hora de ir a dormir. Yo les digo que yo lo he practicado acostada. Yo me acuesto ahí ya. Yo tengo una facilidad para relajarme. Yo me acuesto y digo, tengo que dormir, y ya me duermo. O sea, es una cosa que ya está. No es que, voy a contar la ovejita, no. Entonces, ya cuando estás en ese momento que te estás relajando, él dice, bueno, Antonio Blay dice 15 minutos, él dice 5. Antonio Blay dice que imaginemos, nos pongamos en nuestra mente una imagen de nosotros cuando éramos niños. Él dice que si no podemos lograr poner la imagen, que nos pongamos en la mesita de luz una foto de cuando éramos niños, ¿no? Bueno, cada uno verá sus cosas, ¿no? Sí, Marcela, es así, y sí, somos, ¿qué vamos? O sea, es que tenemos el ego a flor de piel, es así. Yo, mira, acá haciendo una acotación a lo que dice Marcela, ¿no?, que tiene que ver con el niño, porque es el niño que actúa así. Antes, y no hace mucho, yo vivía tremendamente preocupada porque yo decía, ay, ¿cómo le digo a esta chica esto que le quiero decir, pero para que no se sienta mal? Yo siempre estaba, y de joven era peor como lo tenía el problema, cómo decirle al otro algo de una manera, o sea, lo que le quería decir, pero para que no se sienta mal. Entonces empezaba a hacer unas vueltas dada la cuestión que la otra persona no me entendía lo que le quería decir. Y claro, yo me quedaba tranquila porque por lo menos no se había enojado conmigo. Porque es como que tenemos ese miedo a que el otro se enfade, a que no me deje de querer. Todo eso es todo del niño, ¿ven? Eso está todo en el inconsciente, ¿no? Sí, sí. Pero igual, Rosario, no sé, esto es algo así que lo digo de que me parece a mí, pero a mí me ha pasado en muchas oportunidades. Quizás en el momento vos a la persona le decís, ¿sí? Pero después vas a ver que más adelante, si eso se sana en vos, o sea, si realmente vos lo soltás,
porque uno, vieron como lo que hablamos ayer, ¿no? Porque a uno le cuesta ver eso. Te vas a dar cuenta que esa persona vuelve a vos. Y eso lo hemos vivido montones en nuestras relaciones. Por eso no hay que inquietarse, ¿no? Claro, pero mirá, eso que decís vos, ¿no? Ese es otro error que cometemos, lo de ser brutalmente sinceros. Porque es otra distorsión que tenemos. A ver, ¿cómo te lo puedo decir desde el lado del punto de vista de Antonio Blay? Responder desde el fondo no es que soy sincera y digo, porque ahí hay una infiltración del ego. No es decir, ay, bueno, yo sé cómo soy y digo lo que pienso y... No es eso. Eso es puro orgullo y pura vanidad. Y eso lo tenemos que ver, porque yo me he visto muchas veces ahí. Por eso les digo, dedíquense más tiempo a observar su personaje, que no hacer esto, antes de hacer esto, tanto obsesivamente con el inconsciente, a observar más el personaje, porque el mismo personaje les va a dar las pautas de cómo está el inconsciente. Es que se te va a mostrar. No. Ser sincero y ser honesto es... Porque si no podemos ser muy lastimosos con las personas. No. A veces tenemos que decir mentiras blancas. Lamentablemente, Antonio Blay lo dice. A ver, vamos a suponer. Por más que yo sepa mucho una verdad y sepa que en realidad es así, a veces tampoco, ¿no? Decirle al otro algo que le vaya a lastimar, ¿no? Tampoco tenemos que ser crueles, ¿no? Eso tampoco, no es bueno, porque después nos vamos a sentir mal nosotros. Yo, por ejemplo, en el caso de mi madre y de mi hermano, que son las figuras que tengo ahí, lo que yo en realidad con las otras figuras, se ve que, bueno, eso se habrá ido diluyendo, pero en esas figuras todavía no se diluyó, es algo muy profundo. Y yo me he visto diciéndole a mi madre, la verdad, cosas terribles, terribles. Pero yo después me daba cuenta que era mi niña, que era yo cuando era chica, todo lo que no le dije. Y encima veía que ella me miraba y no me daba una respuesta, no me decía nada. Yo decía, ¡ah! Y no me responde. O sea, como que yo esperaba que ella fuera violenta conmigo, como lo era cuando yo era chica. Fíjense, por eso les digo, la mente es muy retorcida. Esto no es una cosa que uno va a decir, bueno, me siento una tarde, me lo leo y ya está. Qué bien que lo hice. No. Inclusive, Antonio Blay dice que justamente cuando nos creemos que yo ya lo superé, esto, te va a venir una que agárrate. No. Es el camino de la humildad. Responder desde el fondo no es ser violento con el otro, no, es ser firme, que no es lo mismo. Un no me gusta, no quiero, no, y seria, firme. No, pero vos que te pensás que ya no, ya ahí ya no estamos. Ya no tenemos que observar el personaje. Porque lo puedo decir, pero después me voy a sentir mal. Es inevitable, es así. Porque inconscientemente yo sé que el otro soy yo, en un nivel profundo. Y que si daño al otro me esté dañando a mí. Y eso es lo que tengo que observar. Cuando lo vea, bueno, ¿no? Claro, como dice Ángeles. Bueno, vamos a resumir lo que tenemos que hacer con el niño. O me lo imagino, puedo cerrar los ojos, o pongo la foto, un ratito la miro y cierro los ojos, bueno, cada uno hace como le gusta.
Y cuando entré en el momento ese de relajación, ¿no? Hay que hablarle al niño diciéndole: tú no eres todo eso que creíste ser o que te dijeron que eras. Como si le habláramos a un niño que lo tenemos ahí, o a nuestro hijo. No, vos no sos todo eso. Desde ese amor, ¿no? No sos eso que te dijeron que eras, pero natural, no una cosa que me tengo que concentrar, no, natural. Y después de que le dije que no era todo eso, ¿sí?, que él creía que era, le empiezo a decir lo que es. Entonces, vos sos, bueno, Antonio, él dice, sos luz, sos energía, bueno, lo dice de otra manera, pero Antonio Blay dice, tú eres un foco infinito de energía. Y dice que hay que acompañar esa frase como sintiendo que realmente le estamos diciendo al niño, ¿no? Por eso ahí estamos trabajando la respuesta, estamos desde el fondo hablando con nuestro niño. No decirle, ay, bueno, a ver, ay, sí, sí. Y hacemos como cuando nuestros hijos nos hinchan los cocos y queremos que se vayan y nos dejen tranquilos. Que está bien el Facebook, nene, andate que yo estoy mirando mi video y me estás hinchando los cocos. No, no. Ahí tengo que tomar otra actitud. Una de acercamiento a ese niño. Como desde mí, desde mi corazón, desde mi fondo, ¿no? Darle ese amor que el niño pide, que me lo estoy dando a mí. Es que esa niña o ese niño soy yo, es que no hay nadie más, no hay otros. Lo que pasa que como la mente está dividida, o sea, es cindida, todo eso que escondí, ahora es como yo fuera, ¿no? Y abriera un baúl así, ¿no? Y pudiera estar de frente a ese baúl abierto, ¿no? Y darme cuenta que ahí solo había luz. No había todo eso que yo me imaginé. Era todo mentira. Ese trabajo de todas las noches, tener esa conversación pequeña, ¿no? Con nuestro niño, o niña, ¿no? Que parece un trabajo tonto, porque el ego, vieron, siempre ya está, ay, me hace esas pavadas. Bueno, hay que probarlo. De a poco, de a poco, de a poco. Hoy no pude hablarle 10 minutos, pude hablarle 5. Bueno, 5. Y me quedé dormido. Bueno, mañana serán 10, pasado serán 15. Eso solo va removiendo todo y nuestro niño solamente como se va animando nos va tirando tac, tac, imágenes que estaban guardadas. Y entonces vos te vas a encontrar, como cuando haces el trabajo de Byron Katie, ¿no? Que te pasa así. Te vas a encontrar que estás, no sé, cocinando y te viene un recuerdo de cuando eras niña, algo que... y ya no te asustás. Ahí prestás atención a cómo te sentís imaginando ese recuerdo. Y te das cuenta, y ahí mismo también se puede aprovechar para trabajar con el niño, ¿no? Porque la segunda parte, que es la que Blay dice de la liquidación de las situaciones pendientes, es cuando yo siento toda esa ira y ese dolor que después me va a empezar a salir. O sea, no es que yo hago trabajo con el niño y ya mañana me encuentro que estoy en Disneylandia, Alicia en el País de las Maravillas, y mi vida ha cambiado totalmente. Porque las personas queremos eso. No es así. Van a empezar a salir cosas, y entonces ahí es donde tenemos que sentir esas cosas, ¿sí? Hasta el fondo. Y si nos pasa, que bueno, que tenemos que enfrentar situaciones diarias donde tenemos que ser fuertes y estar centrados y hacernos a un lado, o sea, ser yo mismo. Las personas que son nosotros mismos, cuando nosotros les respondemos desde el fondo, van a ver que ellos
Una de dos, o no nos responden, se quedan callados, o vemos cómo se transforma su cara terriblemente, o se van, se pegan la media vuelta y se van, o nos lo agradecen. También puede pasar. A mí me ha pasado situaciones como, por ejemplo, mi hija más grande, de estar haciendo ya trabajos así de este estilo y un día mi hija estaba mal y bueno, yo lo único que pedía era ayuda para ver qué estaba pasando ahí y en un momento ella me dijo lo que le pasaba, cómo se sentía y yo me vi a mí misma ahí, en el dolor de ella y le dije, hija, perdóname, no, pero no ese perdóname, ay, perdona, no, trucho no, o sea, desde el fondo la abracé. En ese momento me equivoqué, no supe hacer otra cosa. Sí, mirá, las cosas fueron así. Ustedes no saben lo potente y sanador que es eso. Porque ustedes creen que se lo están diciendo a otro, pero se lo están diciendo a ustedes mismos. Entonces cuando descubren eso, ustedes lo saben, tienen oro en las manos. Después ni van a comprar más libros, ni van a mirar más videos. Bueno, los míos mírenlos, por favor, no dejen de mirarlos. Pero no van a hacer más nada de eso. Porque no les va a interesar. Porque es que todas las respuestas las van a tener ustedes. Porque es que va a haber espacio dentro. Es como que hay espacio. Es como dicen los advaitas, ¿no? El río. Y están los botes, ¿no? Y van dos botecitos en el río, ¿no? Y bueno, yo ahora estoy moviéndome por el espacio entre los botes. Antes iba ahí agarradito del bote, con un miedo de ahogarme. No, ahora yo sé que hay un espacio, ¿no? Que soy libre, que soy yo. Que no dependo de nada ni de nadie para ser yo. Que no tengo que estar esperando, ay, a ver qué me va a decir mi hija hoy, a ver si me va a decir lo que yo espero. ¿O no vivimos así? A ver si me llaman, si se acuerdan de mí. Ay, a ver si, son un poco agradecidos conmigo estos, ¿eh? ¿No vivimos así? Bueno, todo eso es lo que hay que observar, porque ahí es el niño que aún está dolido porque los demás no son como él quisiera que fueran, para que él se sienta bien. No, es que el niño yo lo tengo que educar, que él se sienta bien, que reconozca quién es. Entonces después pueden venir otros con sus niños heridos o lo que sea y al niño no le va a interesar. Voy a querer paz. Para que haya guerra tiene que haber dos. Si hay un conflicto tiene que haber dos. Si el otro quiere pelear pero yo no quiero, no va a haber conflicto. Ahora, si yo estoy ya con la cara pintada y la pluma, y bueno, ahí, ¿no? Ahí sí, va a haber guerra. Por eso es tan importante todo esto de que hagamos ese trabajo interno. Si al mismo tiempo queremos seguir trabajando con el curso, como a veces me cuentan las chicas que dicen, no, pero a mí me gusta el curso, no lo quiero abandonar, el curso de Milagros se adapta bárbaro al trabajo de Antonio Blay, no tiene ningún problema, porque sigo con mi práctica del perdón, ¿sí? Eso lo estoy trabajando en mí. Pero hagan esos 5 trabajos lentos, despacio, tómense su tiempo si no hay que ir a ningún lado. Lo hago lento y después van a ver cómo cuando ustedes quieran hacer los más profundos, que son el del centramiento y los otros, van a ver qué cosa. Bueno, Laura, me alegra que te haya gustado. Sí, nos quedamos todos medios así. largamos mucha cosa, Bueno, el videíto que tenía ahí lo dejamos para mañana, porque yo evidentemente no los quiero torturar más porque es mucha información. Bueno, amigos, nos veremos mañana y practiquen bastante. Empiecen a hacer esta noche, si quieren, el de la niña, ¿no? Aunque no hayan hecho los otros, como para ir viendo qué pasa.
Total, no va a si no pasa nada, no pasa nada. Y si pasa, mañana me podrán contar. Bueno, nos vemos, chao, gracias.